Hola, hola chicos, espero que estén muy bien. Yo soy la profe Liz, lectoescritura, y el día de hoy les voy a hablar acerca del adecuado manejo de los signos de puntuación. Les voy a hablar acerca de la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto y seguido, el punto y aparte y los puntos suspensivos. Entonces, entrando en materia, se van a dar cuenta que es bastante importante que lo sepan manejar adecuadamente. La coma. La coma se utiliza para enumerar diferentes elementos. Ejemplo, la casa, el carro, el avión, el perro, la mano, el dedo. Obviamente hay muchos más elementos, pero pues la idea de la coma es poder enumerar y que se haga una pausa y que no se entienda, no se lea que está totalmente todo seguido, sino que hay una diferencia de espacio entre palabra y palabra, ¿cierto? Como los ejemplos que les acabo de decir, como por ejemplo podemos decir nuevamente en el reino animal, entonces digamos los gatos, los perros, las aves, las jirafas, todos esos van separados por una coma, ¿cierto? También se puede utilizar, bueno, dijimos al principio que es una pequeña pausa que se realiza dentro del texto y ayuda a dar sentido a la oración. Entonces, como un ejemplo, les voy a decir Eduardo, coma, el amigo de la familia, coma, es muy fuerte. ¿Quién es el amigo de la familia que es muy fuerte? Pues Eduardo. Y esa coma va separando el resto de la oración porque acuérdense que el sujeto es Eduardo, ¿cierto? Entonces Eduardo, coma, y el resto de la familia. Bueno, otro ejemplo es algo muy interesante, me pareció colocar, ya que yo soy profesora de lectoescritura y estoy hablando acerca del novelista Gabriel García Márquez. Bueno, primero que todo, ustedes saben quién era este señor. Pues listo, les comento. Él fue premio Nobel de Literatura colombiano y se le decía Gao, ¿cierto? Entonces un ejemplo va a ser precisamente el que les voy a decir. Escuché una conferencia de Gabriel García Márquez, coma, uno de mis novelistas favoritos. Sí, así como les acabé de explicar, siempre va la coma porque estoy diciendo que ese señor es el que dio la conferencia, ¿cierto? Bueno, y otro punto muy importante que nunca se les puede olvidar es que antes de la palabra pero siempre va a haber coma, siempre. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del punto y coma. El punto y coma indica una pausa un poquito superior a la de la coma, ¿cierto? Esto es lo que les digo para darle sentido al texto que ustedes están leyendo o escribiendo. Entonces indica una pausa superior a la marcada por la coma e inferior a la señalada por el punto. El punto, luego voy a explicar qué quiere decir el punto. El punto quiere decir que es una pausa un poquito más larga, pero en un punto más adelante les voy a explicar qué viene siendo. Entonces voy a colocar como ejemplo, cuando hablamos del mismo grupo pero contiene más elementos relativos, como por ejemplo, la chaqueta es azul, entonces punto y coma, los pantalones, coma, grises, punto y coma, la camisa, coma, blanca, punto y coma, y el abrigo, coma, negro, ¿sí? A ver, otro punto muy importante viene siendo otro ejemplo que voy a dar para que lo tengan siempre en cuenta. Viene siendo, se utiliza para dar una explicación. Ejemplo, cada uno de los grupos de trabajo prepara un taller.
Entonces, como estoy explicando que el taller, entonces si voy a explicar, entonces ahí viene punto y coma, ¿cierto? Entonces voy a leer nuevamente. Cada uno de los grupos de trabajo prepara un taller, punto y coma. El primer grupo, coma, el taller de cerámica, punto y coma. El segundo, coma, el taller de telares, punto y coma. El tercero, coma, el taller de cestería. Y viene el punto final, ¿sí? Bueno, otro ejemplo viene siendo se coloca después de las conjunciones. Las conjunciones como cuáles vienen siendo el pero, el y, pero no la i latina, es la y griega, ¿cierto? Y, más y aunque. Sin embargo, por consiguiente y por lo tanto. Siempre va a ser así, téngalo en cuenta siempre. Los dos puntos. Cuando vamos a hablar de los dos puntos es cuando una oración da a entender que va a explicar algo, como por ejemplo, hemos llegado a la conclusión de que se tomará la siguiente decisión. Dos puntos. ¿Cuál es la decisión? El viaje quedará suspendido. Como yo estoy explicando que el viaje va a quedar suspendido, por eso agregué los dos puntos en que se llegó a la conclusión, ¿cierto? Punto y seguido. Ahora sí les voy a comentar acerca de los puntos. Entonces el punto y seguido se utiliza para seguir hablando del mismo tema, pero voy a decir por qué. Les voy a comentar. Ejemplo, vamos a hablar, digamos, del agua, ¿cierto? El tema general viene a ser el agua, ¿sí? Y vamos a dar una explicación posteriormente. La palabra posterior quiere decir después. Entonces, después del tema como tal que dije, lo voy a seguir explicando y entonces voy a decir que se me reseca la garganta. Entonces, por ejemplo, la frase completa queda así. Tomo agua, punto seguido, porque al hablar mucho se me reseca la garganta. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy hablando de lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué se le reseca la garganta si habla mucho? Bueno, eso sí, no tengo idea por qué se le reseca mucho. La cuestión es que si ustedes se dan cuenta, hay una oración completa, una frase completa, ¿cierto? Y coloco un punto y seguido para poder seguir hablando exactamente de lo mismo en otro contexto, ¿sí? Punto y aparte. El punto y aparte, a diferencia del punto y seguido, que fue el que acabé de decir anteriormente, no marca una pausa larga entre cada oración, sino que lo hace entre cada párrafo. Cuando ya hemos terminado con un tema específico, ¿cierto? Entonces, les voy a decir, digamos, un ejemplo. Estoy hablando de música, ¿sí? Entonces, bueno, la música es el lenguaje del alma, la música nos hace sentir contentos, punto. Y comienzo a hablar, digamos, de meditación. No tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Vamos a hablar de un tema totalmente diferente. Si vamos a hablar de un tema diferente, entonces va punto y al empezar un párrafo nuevo, vamos a hablar del otro tema, entonces ahí ya sería punto aparte, ¿sí? Cuando vamos a hablar de los puntos suspensivos, suponen una interrupción de la oración, la cual luego sigue. Por ejemplo, a ver, puedes hacer lo que te apetezca más, leer, ver la televisión, escuchar música, en vez de decir ese entre otros o el etcétera, ponemos los puntos suspensivos que quiere decir que la oración sigue,
y seguimos diciendo exactamente lo mismo. Sigamos, por ejemplo, estamos diciéndole a alguien, puede hacer lo que usted quiera, ¿sí? Pero haga esto, y luego los puntos suspensivos quiere decir que va a seguir diciendo, haga tales y tales cosas, ¿cierto? Así viene siendo. Entonces ahí les coloqué los ejemplos para que ustedes más o menos tengan como una idea precisa y se puedan guiar acerca de eso. Acerca de lo anterior, entonces es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque así como ustedes escriben es como los demás van a leer y van a entender la razón de lo que están escribiendo, ¿cierto? El contexto de lo que están escribiendo y por qué es que lo están escribiendo. Entonces, como continuación voy a decirles el dato curioso. Y dato curioso, como en todos los videos que yo les presento, el dato curioso de hoy va a ser acerca de cómo la arena se convierte en vidrio. Ustedes dirán, uy, sí, de verdad, yo me había preguntado eso, pero nunca lo he averiguado. Pues bueno, aquí les voy a contar cómo es la cuestión. Resulta que el vidrio se convierte de esta forma. Por eso dicen que se sopla para hacer botellas, ¿cierto? Porque es algo muy similar. Resulta que la arena se consigue, bueno, hace 5.000 años en alguna parte del Medio Oriente. Se dieron cuenta que habían cúmulos de arena que eran de color transparente, como cuadritos muy pequeñitos, ¿sí? Y los empezaron a utilizar, y en el momento de ahora, desde ese momento hasta ahora, los funden de 1400 a 1600 grados centígrados dentro de unos barriles o unos contenedores especiales, obviamente, o si no todo se quema, ¿cierto? Entonces, al fundirlos, eso se llama la pasta fundida. Cuando se convierte en la pasta fundida, obviamente mezclándolo con otros químicos, un químico que se llama sosa y un químico que es la sal, que ustedes bien saben cuál es la sal, ¿cierto? Entonces los van a meter dentro de unos recipientes, unos moldes, haga de cuenta que están haciendo chocolatinas o gelatinas, ¿sí? Entonces lo van a meter dentro de unos moldes y les van a meter aire. Por eso viene ese dicho que les digo, el de soplar para hacer las botellas, ¿cierto? Como si fuera tan fácil. Porque simplemente lo que están haciendo es a través de ¿cómo se dice? Ese molde que forma la botella como tal de vidrio. Entonces ustedes, bueno, el vidriero le mete el aire frío para poder enfriarlo y saca la figura que ustedes quieren, ¿cierto? Ya sea botellas, vasos, cualquier figura que ustedes quieran. Bueno, eso ya es un proceso totalmente diferente. Si ustedes, digamos, le quieren dar un color diferente a la botella o al vidrio como tal. Sí, hay una técnica que se llama los vitrales. Supongo que todos saben acerca de los vitrales, ¿cierto? Y si no lo saben, pues en otro video se los contaré cómo es la cuestión. Pero entonces, por ahora, quiero que por favor le den like a mi video, se suscriban y estén pendientes de todas mis publicaciones. Entonces, chao, yo soy la profe Lísico. Un beso y que estén muy bien.